Imagina estar frente a lo imposible. Jericó no era solo una ciudad, era una fortaleza de pesadilla. Sus muros eran tan anchos que las casas se construían encima de ellos. Sus puertas estaban selladas con hierro y el miedo se respiraba en el aire. Josué, el sucesor de Moisés, miraba aquellas piedras y sabía que, humanamente, no había forma de entrar. Ninguna espada, ninguna escalera, ningún ejército del mundo podía derribar ese orgullo de piedra. Pero Josué no estaba mirando los muros con ojos humanos, él estaba esperando una señal. Y entonces, de la nada, un hombre apareció frente a él con una espada desenvainada. No era un aliado ni un enemigo, era el príncipe del ejército del Señor. En ese momento, Josué entendió que la batalla no se ganaría con fuerza, sino con un protocolo que desafiaría toda lógica humana. Las instrucciones fueron extrañas, casi absurdas para un general de guerra. Dios no le pidió a Josué construir máquinas de asalto, le pidió que caminara. Durante 6 días, el ejército de Israel debía rodear la ciudad en absoluto silencio. Imagina el escenario. Miles de soldados marchando, el polvo levantándose, el sol castigando sus espaldas, y ni una sola palabra saliendo de sus bocas. Los habitantes de Jericó desde lo alto de los muros se burlarían. Esto es lo que el Dios de Israel tiene para nosotros, caminantes silenciosos. Pero el silencio no era vacío, el silencio era una arma. En el mundo espiritual, ese silencio estaba acumulando una presión que las piedras de Jericó no podrían soportar. Cada paso era una sentencia, cada vuelta a la ciudad era un clavo en el ataúd de la soberbia humana. A veces Dios te pide que guardes silencio mientras Él prepara el estruendo que cambiará tu destino. Llegó el 7º día. El cansancio era real. 6 vueltas habían pasado y los muros seguían allí, tan altos y desafiantes como el primer día. Muchos en el campamento de Israel habrían sentido la tentación de dudar. ¿Para qué seguimos caminando? Nada ha cambiado. Pero la fe no se trata de ver el cambio mientras caminas, sino de creer que el cambio ocurrirá en el último paso. En la 7ª vuelta del 7º día, el aire se volvió pesado. El ambiente cambió. Josué miró a su pueblo y supo que el tiempo del silencio había terminado. Los sacerdotes sostuvieron los cuernos de carnero. La ciudad de Jericó, que se creía eterna, estaba a solo unos segundos de descubrir que no hay piedra que resista la voz del Creador. «Gritad», ordenó Josué, y en ese instante el silencio de una semana estalló. Las trompetas sonaron con una frecuencia que parecía venir del mismo cielo. El pueblo lanzó un grito que no salió de sus gargantas, sino de lo más profundo de su espíritu. Y entonces sucedió lo imposible. La tierra tembló. Los cimientos de Jericó, que se hundían profundamente en la roca, comenzaron a pulverizarse. Las murallas, aquellas que se consideraban el símbolo de la seguridad humana, colapsaron hacia adentro, creando una rampa para que el pueblo de Dios avanzara. No fue un terremoto natural. Fue el peso de la gloria de Dios aplastando el orgullo de los hombres. En un segundo, lo que era un obstáculo insuperable se convirtió en el camino hacia la promesa. Hoy, tú puedes estar frente a tu propia muralla. Puede ser una enfermedad que los médicos dicen que es eterna, una deuda que parece de piedra o un problema familiar que no se mueve por más que intentes. Pero escucha bien, el protocolo de Jericó sigue vigente. Dios te dice hoy que sigas caminando aunque no veas grietas en el muro. Tu obediencia en el silencio está preparando el terreno para tu grito de victoria. No te canses en la 6ª vuelta. Tu milagro no depende de la altura de la muralla, sino de la fidelidad de aquel que te prometió la tierra. Prepárate, porque tu Jericó está a punto de caer. Dios no te trajo hasta aquí para que te detengas frente a una pared. Te trajo para que camines sobre sus ruinas. No te detengas en la 6ª vuelta. Tu Jericó está cayendo. Escribe abajo, Dios te amo, y sal de aquí caminando como un vencedor. Nos vemos en el próximo video, bajo la sombra del Omnipotente.